¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hacer un pequeño módulo para explicar los conceptos fundamentales del tipo de cambio real de equilibrio. ¿Ok? Estos son tres teorías que explican cómo se determina el tipo de cambio real de equilibrio. El primero se llama FAIR, que significa Fundamental Equilibrium Exchange Rate. El segundo es la teoría de la paridad del poder de compra, que asume eh, la teoría de un solo precio. El ejemplo más conocido de esta teoría PPP es el índice Big Mac de la revista inglesa The Economist. La tercera forma conocida o tercera teoría conocida es la basada en tendencias, conocida comúnmente como el BEAR, que significa Behavioral Equilibrium Exchange Rate. ¿Okay? Entonces tenemos tres tipos de teorías para explicar el tipo de cambio real de equilibrio. ¿A qué cosa nos vamos a referir cuando decimos tipo de cambio real de equilibrio? Aquel tipo de cambio real de estado estacionario, ¿ok? Que es un concepto de largo plazo, al cual el sistema como un todo va a atender en el largo plazo. En el corto plazo podemos estar fuera de ese valor de equilibrio, pero en el largo plazo la economía como un todo debería estar en equilibrio, ¿no? O sea, todas las variables ¿no? están en equilibrio de largo plazo. Entonces, a eso nos referimos con el tipo de cambio real de equilibrio. ¿Podemos observar el tipo de cambio real de equilibrio? No, no lo podemos observar. Es una variable inobservable, como muchas otras variables macroeconómicas que son variables teóricas, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento potencial del PBI es una variable que no podemos observar. Lo que observamos de manera frecuente es el crecimiento del PBI, ¿no? Inclusive podemos observar el PBI, el crecimiento del PBI promedio de crecimiento en los últimos 10 años, ¿no? Cada 10 años, pero no podemos observar directamente el crecimiento del PBI de estado estacionario, ¿no? Pero teóricamente existe. En la teoría de Solow, ese valor teórico es igual a la letra G minúscula. De la misma manera, el tipo de cambio real de equilibrio es una variable que no se observa directamente. Es una variable inobservable. Así le llamamos, ¿ok? Variable no observable o variable inobservable. Ahora, de estas tres teorías, ya se hace previamente la teoría FAIR, ¿no? Ya en las clases que dicto se estudia cuando se analiza el modelo de Solow en una economía abierta con dos bienes, el bien doméstico y el bien foráneo. En nuestro caso, esa es una teoría FAIR, ¿ok? Ahora vamos a estudiar la teoría PPP. Ok, el caso más conocido de teoría PPP es el índice Big Mac de la revista The Economist. Como ustedes saben, el Big Mac es una hamburguesa, ¿okay? Es una hamburguesa producida y vendida por la cadena de comida McDonald's. Esta cadena es una cadena internacional que tiene sus sedes o sus restaurantes en muchos países del mundo. ¿Ok?
¿En cuántos países del mundo existe un McDonald's? En muchísimos países. ¿Ok? Están en prácticamente casi toda Sudamérica. En muchos países del África, del Asia y Europa. ¿No? Europa en todos los países. ¿No? Y por tanto, en todas estos restaurantes producen un bien relativamente homogéneo en todos estos países. ¿No? Cada uno de estos países venden en sus tiendas McDonald's, a veces distintas, ¿no? Distintos tipos de hamburguesas que son de carácter idiosincrásico para cada país. Pero hay muchas hamburguesas que son comunes a todos los países. Y este es el caso del Big Mac. Big Mac porque es una hamburguesa grande, ¿no? Es una hamburguesa de buen tamaño. Y tiene pues los mismos ingredientes, ¿no? Los mismos inputs, como se diría en microeconomía. ¿Ok? Entonces, esa es la primera característica, que los Big Macs que se venden en todo el mundo son bienes homogéneos. ¿Ok? Entonces tenemos el Big Mac en Perú y el Big Mac, por ejemplo, en Estados Unidos. Son dos bienes homogéneos y por tanto, teóricamente, deberían tener el mismo precio. ¿Ok? Ese precio, el precio relativo, debería ser igual a la unidad. Esto quiere decir que esta ecuación que está acá abajo, el precio doméstico en soles, por ejemplo, tiene que igualarse al precio del mismo bien, pero expresado también en soles. P estrella es el precio en dólares y E, que está aquí multiplicando a P estrella, es el tipo de cambio nominal, medido en soles por dólar. Ok, entonces en esta igualdad tenemos que el precio en soles del Big Mac en Perú tiene que ser igual al precio en dólares, en soles, perdón, del Big Mac, por decirles, en Estados Unidos. ¿Ok? Que es el país ancla, digamos, ¿no? Esta misma expresión en niveles se puede entender en logaritmos, ¿no? La forma logarítmica de la primera ecuación sería la ecuación que está en esta línea. ¿Ok? Las variables en minúsculas son los logaritmos de las variables en mayúscula y esta expresión es igual a 0. ¿Ok? Esta es una expresión muy conocida. Se suele utilizar, por ejemplo, para hacer una prueba econométrica llamada cointegración. ¿Ok? Porque los precios domésticos tienen un comportamiento tendencial, el tipo de cambio nominal tiene su comportamiento tendencial, los precios foráneos tienen un comportamiento tendencial y por tanto esta operación debería ser, nos debería dar un número que en general va a ser diferente de 0, ¿ok? Pero queremos que en promedio sea igual a 0, ¿ok? Cuando se hace ya en las operaciones exactas, ¿no? Entonces hay una prueba en la teoría que los econometristas llaman pruebas de cointegración. Y así esto sirve para probar esta versión de la teoría PPP, ¿no? La versión en niveles de la teoría PPP, que es una versión que le vamos a llamar la teoría PPP fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque asume que los dos precios tienen que ser iguales sí o sí. ¿Ok? Eso quiere decir que los costos de transacción son 0. ¿Ok? Pero hay una teoría débil, PPP, que dice que podrían haber costos de transacción fijos. ¿Ok? Eso quiere decir que los precios ya no son iguales porque hay costos de transacción, ¿no? Para ponerles un ejemplo muy sencillo, podría ser pues que el precio en un país sea más caro que en el otro porque hay una tarifa o hay un
hay un impuesto mucho más elevado o por algún motivo, ¿ok? Algo puede hacer que haga que esos dos niveles de precios difieran, ¿ok? Pero mientras ese algo que hace que difieran sea constante y fijo, lo que podemos hacer es tomar variaciones a la ecuación en logaritmos acá, y acá se aplica el operador de variación, que es el delta, ¿ok? Variación en precios menos variación en tipo de cambio nominal en logaritmos menos variación en P estrella y menos la variación del costo fijo, pero como se asume que el costo fijo es constante, esa variación se va a cero y tenemos esta igualdad, ¿ok? Entonces, esta sería la teoría PPP débil, ¿ok? Lo más importante, ya para terminar esta parte de la clase, es que el cumplimiento de la teoría PPP débil, o sea, que esto sea igual a cero en variaciones, no implica que se cumpla la teoría PPP fuerte, ¿ok? Pero si se cumple la teoría PPP fuerte, sí implica que se cumple la teoría PPP débil, ¿ok? Este, entonces, eh, eso es todo por ahora. Ahora vamos a ir a un ejemplo en el siguiente módulo.